Ciclo Historia de la Música, programa número 8. Este programa está destinado a considerar la música griega. En realidad, se trata de uno de los temas más vastos que pueden darse en el estudio de la música antigua si nos atenemos solamente a lo que sea la parte teórica, la parte histórica, la parte puramente técnica. Pero todo esto que está estudiado en tratados muy extensos no puede ser acompañado, desgraciadamente, sino por muy pocos ejemplos musicales. Además, no habremos de sumirnos en estos tecnicismos que no vienen al caso, sino hacer alguna especie de recuento de lo que fue la música de los griegos hasta donde ya ha llegado a nosotros. Como se dijo, al empezarse este ciclo, él busca hacer una muy breve historia ilustrada de la música. Su índole de programa radial exige prescindir de explicaciones que requerirían medios visuales, tablero, proyecciones, de consideraciones técnicas que no son para el conglomerado de los oyentes, ni correspondería hacerlas a quien tiene a su cargo el programa que no es músico de profesión. Por tales razones, al llegar ahora al punto capital de la música griega, será preciso resumir en muy pocas líneas lo que viene tratado en dilatados volúmenes sobre una música que ejerció inmenso influjo en la posteridad, pero de la que, como ocurre con todas las manifestaciones de la música antigua, solo se sabe por referencias colaterales, literarias, plásticas o históricas, ya que de la música misma no queda, o, en el caso de Grecia, apenas quedan unos breves ejemplos pacientemente restaurados. Con todo, como dice Gustav Ries, la suma de informaciones tangibles es exasperantemente insuficiente. Mucho se sabe en cuanto a la teoría musical griega. Todos han oído hablar de las escalas formadas por 4 notas que se entonaban descendentemente, el tetracordio, 2 de los cuales consecutivos formaban el heptacordio, análogo a la inversa a la escala que conocemos. La diversa distribución de tonos y semitonos señalaba los distintos modos, lidio, frigio, jónico, dorio, etc., que en sustancia pasaron a la música cristiana primitiva con otros nombres. Se sabe también de algunos instrumentos, el aulos, equivalente apenas aproximado de la flauta, y que es la flauta de Pan, y la lira de Apolo, y otros, pero de una maravillosa cultura que abarca grosso modo 10 siglos, desde los días homéricos, siglo VIII antes de nuestra era, hasta el siglo II de esta era, apenas tenemos las mencionadas referencias, junto con 2 fragmentos que son posteriores al esplendor de la Grecia clásica. No todos los fragmentos descubiertos y restaurados han sido publicados. Los 2 más conocidos van a ser escuchados enseguida, tomándonos la libertad, para su mejor asimilación, de escuchar inicialmente el primero de ellos en una forma modernizada, tal como fue dado a oír por primera vez por su descubridor. Ya recordarán ustedes que al hablar de la música judía, empezamos con un ejemplo de Ravel, pues ahora vamos a empezar con un ejemplo de otro compositor francés, de Gabriel Fauré, pero no con una obra original suya, sino con una transcripción o arreglo. Se trata de lo siguiente. A fines del siglo pasado, un orientalista, un arqueólogo y musicólogo judío francés llamado Teodoro Reinach, estudió algunos documentos de música griega y logró descifrarlos. En estos documentos las notas estaban designadas por letras, como ocurre en la notación actual alemana o inglesa. Y Reinach, yo no sé, los franceses dirán Reinach, los alemanes dirán Reinach. Teodoro Reinach reconstruyó estos fragmentos según documentos auténticos. La primera audición se llevó a cabo en la Sociedad de los Sabios, después de una conferencia muy interesante de Teodoro Reinach. Charles Coquelin, famoso compositor francés que escribió un tratado sobre su maestro Fauré, nos cuenta que Fauré, al piano, acompañada por una de sus mejores intérpretes, llamada Jeanne Remacle, entonó el himno Apolo,
Audición que terminó con algunas de las melodías propias de Fauré, notándose entonces numerosos vacíos en la sala, y observa que Coquelin, el músico, que entre paréntesis además era matemático, autor de un tratado de cálculo integral. Sin duda, dice Coquelin, un público de arqueólogos no puede apreciar esta música, apenas puede apreciar la de hace 2000 años. Este himno a Apolo, en la versión de Fauré y con armonización, es decir, con acompañamiento de piano, que al escucharse es mejor dejar de oírlo mentalmente y concretarse en la pura melodía. Dice así en el texto traducido y muy libremente, tan libremente que la misma melodía griega original es un poco modificada, como se verá cuando oigamos esta forma original. Dice así este himno a Apolo del siglo II antes de Cristo, restaurado por Teodoro Reinach y armonizado por Fauré. Oh musas del Helicón de los bosques profundos, hijas de Zeus el tonante, vírgenes de brazos gloriosos, venid y con vuestros acentos encantadores fascinad al dios Febus, a vuestro hermano el de la cabellera de oro, el dios que en las laderas del Parnaso, entre las hermosas delfinas, sobre la roca de doble cima, sube hacia el cristal puro de las aguas de Castalia. Maestro brillante del monte del antro profético, venid a nosotros también vosotros, hijos de Atenas, cuya ciudad, gracias a Palas, la diosa del brazo vencedor, recibió un suelo firme e inviolable. En los altares brilla la llama que de los jóvenes toros consume las carnes, hacia el cielo sube el incienso de Arabia. El suave murmullo de las flautas suena en los cantos modulados y la cítara de oro, la cítara de suaves sonidos, responde a las voces que cantan los himnos. Oh peregrinos del Ática, cantad todos al Dios vencedor. Dios cuya lira es de oro, oh hijo del gran Zeus, sobre la cima de los montes nevados, tú que riegas sobre todos los mortales eternos oráculos, diré cómo conquistaste el trípode fatídico guardado por el dragón, cuando con tus rayos pusiste en fuga el terrible reptil de pliegues monstruosos, oh musa del Helicón, etc. Oh musas, formad el coro alrededor del dios profeta. Vamos, como decía Rubén Darío, a bañarnos ahora un poco en la Grecia de la Francia y no en la Grecia griega. Esta melodía armonizada por Fauré guarda naturalmente la misma forma, es decir, los mismos intervalos de la melodía griega, con algunas pequeñas modificaciones y dentro de un estilo bastante diferente del original que oiremos después. Ahora escucharemos a la soprano francesa René Doria interpretando este himno a Apolo del siglo II antes de la era cristiana, armonizado por el gran compositor francés Gabriel Fauré.
Escuchamos con el nombre de el himno a Apolo, uno de los pocos documentos que existen de la música griega, pero en una versión modernizada y armonizada por Gabriel Fauré. Con el nombre de primer himno délfico, lo vamos a escuchar ahora, previa a la lectura de la traducción, al menos parcialmente, del texto, es decir, de la traducción más literal, más directa del griego, hecha por Edna M. Hooker. Escuchad, oh hijas de Zeus, las de los brazos hermosos, el tonante tremendo que busca las faldas del Helicón. Venid todas a honorarlo con danzas y con canciones, y venid a honorar a Febo, el de las trenzas doradas, que viene a esta morada de las dos cimas de esta roca del Parnaso, en compañía de las mujeres de Delfos, a visitar las fuentes de Castalia con sus aguas maravillosas que los profetas liban para sus oráculos. Observad las famosas ciudades del Ática que han escuchado las oraciones de las doncellas guerreras en la llanura inviolada. Pero todo el enjambre de los músicos ha dejado sus hogares en Ática para cantar himnos en tu honor, oh famoso diestro ejecutante de la lira, oh hijo del poderoso Zeus, oh Febo Apolo. Y vamos a leer un comentario sobre esta versión del himno délfico. Los antiguos poetas griegos, los filósofos, los historiadores escribieron entusiásticamente sobre su música, sobre su alta calidad artística que está fuera de toda duda. Con el colapso del mundo helénico, sin embargo, casi todos los documentos de la música griega desaparecieron. Hay un breve fragmento de un coro del Orestes de Eurípides en un papiro, pero probablemente su música no es la original de 408 a.C., fecha del estreno del drama, y el texto está tan mutilado que solamente algunos pasajes pueden ser leídos con alguna precisión, y la notación musical, que consta de letras que indican las notas, está en peor estado que las mismas palabras. Hay otro fragmento de una tragedia del mismo periodo en un papiro en el Museo del Cairo, escrito hacia 250 antes de Jesucristo. Los más importantes documentos que sobreviven son los dos himnos a Apolo, grabados en mármol del tesoro de los atenienses en Delfos. El primero es la más larga pieza de música griega que ha llegado hasta nosotros en cualquier forma. El segundo, del año 1128 a 127 antes de Cristo, es solamente un corto fragmento, pero en muy buenas condiciones. El otro ejemplo que oiremos más adelante es el epitafio de Seikilos a su esposa, cincelado en piedra, y es la única obra musical que se mantiene intacta, que se conserva intacta. Fue escrito no mucho antes del primer siglo después de Cristo y tal vez posiblemente bastante después. Algunos lo sitúan, comentamos, en el siglo II de nuestra era. Hay también un papiro que contiene 4 fragmentos de música como una especie de ejercicio. Además, agregamos a estas notas, que fueron escritas hace ya bastante tiempo, posteriormente se han encontrado fragmentos de otros documentos. Los musicólogos hacen un catálogo de unos 18 a 20 ejemplos, pero hasta ahora esta música no ha sido llevada al disco. Los 3 himnos adscritos recientemente a Mesomedes probablemente son de la época bizantina. Estos himnos corrieron durante mucho tiempo por griegos antiguos, pero parece que sea ya de la época bizantina, es decir, ya de nuestra era. Y volviendo al primer himno délfico, el que ya escuchamos como himno a Apolo en la musicalización o estilización de Fauré, y que vamos a escuchar ahora, fue descubierto, como ya lo dijimos antes, por el arqueólogo francés Teodoro Reinach, publicado por él y H. Weil en el Boletín de Correspondencia Helénica en el año de 1893. Como la piedra en donde está este documento está rota y bastante averiada,
Falta el comienzo del himno y algunas palabras y signos de la notación son completamente ilegibles. Inmediatamente después de la publicación del texto y de la música por Weill y Reinach, una versión corregida fue publicada por O. Crucius y otra muy poco después por Carl von Jahn. El texto griego que se usa en el disco que vamos a escuchar está basado en Musicis Scriptores Graeci de 1895 de Jahn. La música de la edición de Reinach está en su libro La música griega, impreso en París en 1926. La notación y su explicación pueden encontrarse en un tratado de Alipio, teórico griego de la antigüedad última. La manera de descifrar este canto, sin embargo, no fue difícil y la transcripción de Reinach generalmente ha sido aceptada por los más connotados musicógrafos. Divergencias se han presentado solamente en la tentativa de reconstruir la melodía donde faltan las notas. Estas notas que se conjeturan se aparecen aquí como una hipótesis. Vamos pues a escuchar este famoso himno délfico anterior más o menos en 2 siglos a nuestra era. El segundo y muy breve ejemplo de música griega con que terminamos este programa, muy breve en cuanto a la música presentada, pero realmente de un gran interés, como nadie lo negará,
es el famoso epitafio de Seikilos, cuyo texto dice así: mientras vivas, permanece radiante y no te apesadumbres. El término de nuestra vida es breve y el tiempo mide exactamente su final. El epitafio en que Seikilos grabó para su esposa muerta esta música fue encontrado por W. H. Ramsay en 1883 en Trales, en el Asia Menor. Este epitafio es una pieza corta, completa y sin deterioro, de tal manera que es el único ejemplo que se ha encontrado sin desperfectos, sin que haya sido necesario hacer ninguna restauración. En el próximo programa, que es el 9º, escucharemos música cristiana primitiva, no católica romana, es decir, de otros ritos, de otros pueblos diferentes de Roma.